Bienvenidos. El Colegio de Arquitectos estamos muy contentos de que las empresas nos aporten todas sus soluciones constructivas para poder incorporarlas dentro de los proyectos. Hoy vamos a hablar del tema de la proyección del outdoor, el ahorro energético y control térmico y confort para los espacios exteriores, con la empresa KE Protección y Solari, en la cual con el título Arquitectura de la sombra, diseño y sistemas para la protección solar. En ella se explicará el nuevo diseño de los espacios al aire libre, sobre todo saber esto, ¿no? Que la etiqueta Made in Italy es una de las señas de identidad de la empresa. Lleva más de 30 años y estará a cargo de José Manuel Capuchino, director gerente, y Javier Cantero, el técnico comercial. Y lo haremos en tres partes. Una parte será el diseño para los espacios al aire libre, un poco la evolución del living outdoor. También después un caso de éxito, un case history y análisis de los ejemplos de proyectos para espacios al aire libre y en contextos residenciales. Y acabaremos con la normativa europea del sector un poco también para explicar los diferentes temas. Desde el Colegio de Arquitectos, gracias pues a José Manuel por estar aquí esta mañana y cuando quieras, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primero de todo agradecer vuestro tiempo, vuestra dedicación y vuestra participación en esta jornada formativa. Sabemos que las agendas son complicadas y apretadas y siempre te agradecer que podáis dedicar un poquito de vuestro tiempo a escucharnos, a permitir que os expliquemos qué es lo que hacemos, cómo lo desarrollamos y sobre todo intentar poner sobre la mesa soluciones que quizá en el día a día vuestro y en el desarrollo de vuestros proyectos pues puedan aportaros una solución o una idea que quizá no teníais en ese momento contemplada y que para nosotros sería un placer luego poder desarrollar pormenorizadamente con cada uno de ellos. Como bien decía Albert, yo soy José Manuel Capuchino, soy el gerente de España de CAE. Y bueno, un poco lo que pretendo es daros o contextualizaros de una manera breve, porque estas formaciones se hacen de forma rápida, lo que hacemos y cómo lo integramos dentro del mundo de la arquitectura y dentro de este nuevo concepto que se está desarrollando, sobre todo a partir de la pandemia, que es el outdoor, ¿no? Como todos sabemos, a raíz de la situación de pandemia, sobre todo, se acentuó un concepto bastante importante, que es la creación de espacios exteriores en el que la protección solar juega un papel fundamental. En este contexto, hemos ido observando que una de las principales características que han tenido estos cambios es un cambio, valga la redundancia, a nivel de concepto de lo que es tanto la arquitectura en sí como del aprovechamiento de los espacios que esta arquitectura nos proporciona, bien sea a nivel interno y a nivel, sobre todo, externo. Las condiciones que han propiciado, como digo, las consecuencias, una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido el intentar exprimir al máximo los espacios exteriores, pero siempre en los mismos contextos en los que nos movemos con los espacios interiores, es decir, poder integrar los espacios interiores e exteriores y darles a los dos el mismo tipo de connotación, tanto en la vida cotidiana, es decir, en nuestro día a día, como tanto a nivel arquitectónico, presentando proyectos que tengan una relevancia, una estética, pero sobre todo un confort equiparables a lo que pueden ser los espacios interiores. Al final lo que busca esta nueva tendencia es crear una sensación de bienestar para la persona, no solo en el plano físico, sino también en el plano psicológico, que con este ritmo tan frenético que tenemos actualmente de vida, casi es un parámetro más importante para dar una estabilidad y una tranquilidad también a nivel emocional. Se crea un confort de hogar, como se comentaba, que puede ser de interior, pero que se tiende a proyectar en el exterior también. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? Obviamente, para poder equipararnos a nivel externo de todo el confort que podemos tener a nivel interno, tenemos que basarnos en 4 pilares fundamentales. El primero es un confort térmico, poder otorgar a ese espacio exterior las mismas características de calidez que podemos tener en el interior.
Un segundo pilar fundamental es la iluminación y la acústica, es decir, dar un confort a nivel, llamémosle entre comillas, emocional y sobre todo a nivel visual de ese espacio que desarrollamos en el exterior. Obviamente, todo esto tiene que ir adherido a un tercer pilar que es el ahorro energético. Poder hacer o poder crear espacios que a nivel de ahorro energético, de creación de, bueno, digamos, de espacios que no supongan un coste excesivo, puedan ser totalmente viables. Y un último pilar en el que nos basamos y que le da mucha trascendencia, sobre todo cuando son proyectos que van encaminados hacia el particular, es la privacidad. Es decir, poder disfrutar de espacios exteriores, pero con la privacidad de un espacio interior. Todos estos pilares, obviamente, van de la mano de lo que son espacios que puedan coexistir con cualquier condición climatológica. Dependiendo del tipo de proyecto que sea, serán, pues puede ser nieve, puede ser agua, puede ser viento, pero todo siempre otorgando al máximo el confort y la seguridad que proporcionan los espacios interiores, pero los espacios exteriores. Vamos a ver el primer punto, el confort térmico, y mientras lo explico voy a enseñar un caso práctico, un caso que hemos desarrollado para que veáis un poco la contextualización de este punto. Al final, el confort térmico, como bien dice su nombre, de lo que se trata es de que los espacios que nosotros creamos a nivel externo, de los espacios que se ocupan en el exterior, tengan la misma calidez que puede tener una vivienda o un espacio de interior. Y os enseño un proyecto que se desarrolló en la playa de Guecho, en el Hotel Iguereche, en el que toda la zona de terraza que tenía este hotel histórico de la playa, antes de la elaboración de nuestro proyecto, estaba expuesta a la inclemencia. Era, evidentemente, como sabréis, Bilbao es una zona que tiene una estacionalidad de verano corta, bueno, tiene recurrentes cambios de tiempo, lluvias, vientos, etcétera, etcétera, y tenían una terraza que evidentemente prácticamente no podían disfrutar porque lo máximo que habían puesto eran tipo parasoles y demás. La propiedad, junto con el estudio de arquitectura, nos contactó para elaborar un proyecto en el que pudiésemos cubrir toda la terraza frontal del hotel, proporcionándoles un espacio en el que sus clientes, sea para cenar, sea para organizar eventos o simplemente sea para disfrutar de un desayuno en el buffet, pudiesen hacerlo durante los 12 meses del año, creando un espacio no solo con las estructuras, en este caso es un techo de tejido sintético retráctil, sino también con cerramientos perimetrales de cristal y luego añadiendo ellos incluso calefacción, incluso aire acondicionado, para poder jugar con los diferentes momentos estacionales. El concepto es poder darles un espacio en el que prácticamente la vivencia que tengan sus clientes sea exactamente la misma que la que tienen en el interior del propio hotel. Un segundo pilar en el que nos basamos, como hemos dicho antes, es la iluminación. Como os decía, sobre todo también el sector particular tiene especial interés en poder dar protección a estos espacios de exterior, pero ganando o manteniendo la iluminación que pudiesen tener los espacios de interior. En este contexto os pongo un ejemplo práctico que hicimos en el Castello di Rosciano, en la parte de Foggia, en el que teníamos un castillo con una arquitectura muy característica y en el que tanto la propiedad como la legislación de la zona obligaba a que lo que se pusiese tuviese dos principios fundamentales. Combinase perfectamente con la estética del edificio, pero pudiese proporcionar una seguridad, un confort y una luminosidad adecuada para la celebración de diferentes eventos. En este caso, se proyectó un espacio con 5 estructuras bioclimáticas de la más orientable, con un real texturado muy acorde con lo que es el ambiente del entorno y que cuando la propiedad, si lo desease, pudiese recuperar la luminosidad propia del espacio anteriormente. Como veis, los módulos se fusionan muy bien con el entorno, pese a hablar ya de elementos de aluminio que
poco tienen que ver con la piedra o con la madera propia de la zona verde que la circunda, pero sin embargo se integra perfectamente, dándole un aspecto de modernidad, pero a la vez de continuidad al propio proyecto. La segunda parte o el segundo pilar fundamental, que era en lo que insistía tanto la propiedad como el ayuntamiento en este caso, era poder otorgar luminosidad y sobre todo protección ambiental mediante elementos de cristal, mediante cierres codereros, que pudiesen luego permitir incorporar calefacción o cualquier otro elemento como el aire acondicionado para que el espacio se pudiese aprovechar durante los 12 meses del año. Aquí tenéis un pequeño vídeo. Como veis en el vídeo, no hay entorno, bien sea por estilo moderno o incluso por estilo clásico, que no pueda ser complementado con estructuras como las que nosotros fabricamos, dando al cliente o a la propiedad, en este caso, las soluciones prácticas que ellos demandan. Os presento un segundo ejemplo en base a la luminosidad que os queda bastante cerca, porque es en el centro comercial de La Maquinista, en Barcelona, en el que hace 3 años más o menos hicieron una reestructuración, una reforma en la planta superior, en la planta donde están todos los restaurantes, toda la restauración, y nos solicitaron poder incorporar elementos que tuviesen 2 características fundamentales. La primera es que cuando se recogiesen, prácticamente recuperasen el cielo abierto, llamémosle de alguna manera, es decir, que fuese una estructura que se pudiese enrollar como si fuese un toldo clásico, pero que a su vez tuviese resistencia al viento, resistencia a la lluvia y permitiese dar una protección solar. Y todo esto junto a la necesidad de que hubiese iluminación, es decir, que hubiese luminosidad con el tejido, con lo cual se optó por un tipo de tejido microperforado resinado que permite la filtración de la luminosidad, con lo cual se crea un ambiente muy cálido, con mucha luz, incluso en los días nublados, pero siempre con la máxima garantía de estanqueidad e impermeabilidad. Este proyecto, que lleva toda la planta superior del centro comercial con unas 60 estructuras más o menos, se proyectó con un tipo de pérgola que llamamos extesa, que funciona como si fuese un toldo, pero con un sistema de electroimanes y pistones a gas que permiten dotarla de absoluta garantía en cuanto a su resistencia al viento y a la lluvia. Todo eso con unas estructuras auxiliares que también diseñamos para que lo que es el ingreso a los restaurantes quedase lo más diáfano posible, sin columnas intermedias, reduciendo al máximo el número de postes para que prácticamente la entrada coincidiese con lo que es la propia fachada de cada uno de los restaurantes. El resultado de cara a los operadores, en este caso los restaurantes que desarrollan esta actividad, es realmente satisfactorio porque pueden aprovechar todo el espacio de terraza con la máxima garantía de protección frente al sol, a la lluvia e incluso al viento. El ahorro energético, como hemos visto, era otro de los grandes elementos en los que se basa este concepto actual del outdoor. Obviamente es un concepto muy, muy importante en tanto en cuanto trabajamos en el exterior. Tradicionalmente trabajar en el exterior suponía un gasto importante en cuanto a la energía para mantener frío o cálido los espacios. Y lo que se busca con los nuevos tipos de productos que se desarrollan, no solo en sí las propias estructuras, sino las protecciones perimetrales que puedan hacer, es reducir al máximo el consumo de energía necesario para mantener esas estancias
confortables, que es un poco el objetivo del autor, ¿no? Crear, como habíamos visto antes, espacios en los que yo tenga el mismo confort térmico, acústico, luminoso, ambiental en general, que el que tengo en el interior. Y uno de los puntos fundamentales es poder dotarlo de elementos que me hagan reducir notablemente el consumo energético. Os voy a presentar un proyecto que se hizo en la zona de Venecia, en la planta superior de un hotel, que no solo protege gracias a nuestras estructuras, sino que incluye una petición expresa por parte del hotel para una cuestión de paneles fotovoltaicos. Como veis aquí en el diseño, la estructura viene dividida en dos partes. Siempre hablamos, en este caso, de pérgolas bioclimáticas, que era lo que le permitía incluir el ayuntamiento, pero una de las partes, la que veis en la parte superior en color azul, lleva sus lamas fijas, que están totalmente inmovilizadas porque no tenían necesidad de abrirla, pero nos pidieron desarrollar una estructura auxiliar donde poder poner paneles fotovoltaicos con objetivo de recuperar parte de la energía que no solo consume la pérgola, sino bueno, el edificio en general. De tal manera que el proyecto se realizó con una única estructura perimetral, pero que la dividimos en dos partes. La parte de la izquierda con pérgola bioclimática orientable estándar y la parte de la derecha, aunque tiene su parte bioclimática inmovilizada, como decía antes, la estética visual que se ve desde la parte superior son estos paneles fotovoltaicos para la generación de energía. Partimos junto con el estudio de arquitectura y la propia propiedad de la elaboración de la estructura en acero perimetral, porque tenía que tener unos espacios y unos vanos especialmente grandes, porque querían evitar a toda costa columnas intermedias, y fuimos desarrollando el proyecto hasta que el resultado es el que veis en esta diapositiva, incluyendo además todo el perímetro de la propia estructura con toldos de brazo estándar adheridos a la propia estructura para proyectar aún más la sombra y por lo tanto el confort interno. Se puso cristal corredero perimetral para ayudar a lo que es el mantenimiento del frío y el calor cuando se incluyeron los calefactores y el aire acondicionado, y como veis el resultado al final fue muy satisfactorio para el propio hotel, creando espacios, maximizando espacio de sombra y de confort térmico y protección solar dentro del propio espacio que tenía la terraza. Os enseño un pequeño vídeo que se hizo también con dron para que os hagáis una idea de la magnitud del proyecto. Tened en cuenta en este proyecto, simplemente como pequeño comentario, cuando nos lo propusieron inicialmente era una terraza del propio hotel en el que hasta que no le planteamos esta solución no la disfrutaban, no la proyectaban de ninguna manera. A partir de nuestro proyecto, como habéis visto en la última parte del vídeo, desarrollaron incluso una parte de piscina, una parte de chill out, que les fue a complementar un poco el espacio total de la planta superior para lo que son diferentes tipos de actividades. Es decir, que muchas veces la elaboración de un proyecto para un espacio determinado permite a su misma vez poder proyectar ese desarrollo de actividades en uno anexo o incluso dar continuación al que inicialmente habíamos planteado. Os pongo otro ejemplo de lo que es el ahorro energético bastante claro, que se está poniendo en práctica ahora mismo en el Museo de Egipto. Aquí una de las principales problemáticas que tenía el museo, que como veis está de frente a las propias pirámides, era que en determinadas horas del día tener cristaleras tan grandes para tener una panorámica tan bonita de la estética de las pirámides, pues obviamente tenían temperaturas extremadamente elevadas.
se pusieron en contacto con nosotros para poder desarrollar una mock-up, en este caso una estructura de prueba, con un toldo vertical dividido en 3 partes que pudiese llegar a los 20 metros de altura que tiene la fachada principal. Se ha instalado esa mock-up recientemente, están haciendo pruebas para hacer el test térmico de lo que reduce o el impacto que tiene en la reducción de temperatura ambiental dentro de ese espacio, porque lo que quieren obviamente es poder reducir el consumo de aire acondicionado que tienen de manera tan brutal. En los primeros ensayos hay una reducción bastante notable de la sensación térmica que existía antes de poner este tipo de protección, y ya estamos negociando, aunque todavía no está todo cerrado porque es lento el proceso, para poder terminar toda la fachada que tienen con este tipo de elemento, que es un tejido sombreante, microperforado pero sombreante, que reduce la sensación térmica pero permite entrar la luminosidad. Un cuarto punto que hemos visto cuando presentaba los elementos básicos de la protección solar es la privacidad. Y es uno de los elementos, quizá cuando se trabaja sobre todo con el particular, en el que más hincapié se hace. Actualmente existen, no solo a nivel de techo, llamémoslo así, sino a nivel perimetral, tejidos y diferentes textiles que nos permiten disfrutar de una intimidad interna, es decir, que no nos vean desde fuera, mientras que yo desde el interior tengo una visual casi perfecta. Este es uno de los principales requisitos cuando se realizan determinados proyectos en los que se insiste, porque obviamente el particular quiere poder disfrutar de los espacios exteriores, quiere poder tener la sensación de estar en el propio salón de su casa y evitar miradas indiscretas. En este sentido, como os comentaba, se han desarrollado diferentes tipos de textiles, algunos son más textiles, otros son más tirando hacia el PVC, en cualquier caso, todos son completamente adecuados para el exterior, que lo que nos permiten es crear esa intimidad dentro de mi propio espacio exterior. Os enseño un proyecto que se hizo en Jesolo, que es una población de playa cercana a Venecia, en el que la propiedad de un edificio que estaba en fase de construcción nos pidió poder integrar dentro del propio techo de la estructura, en fase previa a acabar el techo, a darle el acabado final, toldos verticales de caída en todas las ventanas que tenían los diferentes pisos. No quería poner el cliente, no quería poner la típica persiana, sino que quería poner algo que fuese un poco más minimalista, pero que a su vez le garantizase la protección solar y sobre todo la privacidad. En este caso trabajamos con un toldo screen de cajón de 130, que como veis en el pequeño detalle diseño de la derecha, iba integrado directamente sobre el forjado y luego cubierto con una protección que remataba la propia constructora para que el cajón quedase completamente oculto. Lo que se buscaba era que estéticamente el cliente no viese ningún tipo de elemento externo, que quedase todo integrado dentro del propio techo, pero sí tuviese la posibilidad de poder cubrir hasta el suelo toda la terraza, permitiendo no solo esa protección solar cuando el sol incide, sobre todo en verano, de lleno en el salón, sino además crear ambientes luminosos pero sombreados que les permite reducir notablemente la sensación térmica dentro del propio edificio. Y si van cerrados con cristalera, poder incluso al ir exterior reducir la transmisión de calor que hace el propio cristal. El resultado final es un edificio completo con todos los clientes en el que pueden disfrutar de los 12 meses del año de sus zonas de exterior, de terraza. Os enseño un otro ejemplo que hicimos en el Café París de Montecarlo, en el que teníamos un espacio aproximadamente de 30 metros por 30 metros, en el que el Café París quería desarrollar estructuras que tuviesen principalmente dos particularidades muy marcadas. La primera es que siguiesen una estética bastante similar a lo que era el estilo arquitectónico de la plaza, que es un estilo bastante clásico, y la segunda es poder cubrir todo el espacio con el menor número de columnas posible, pero creando diferentes ambientes, de tal manera que ellos pudiesen jugar abriendo o cerrando los techos, permitiendo crear diferentes ambientes y
tuviesen la misma luminosidad que casi como si no existiesen. En este aspecto trabajamos con un tipo de producto que se llama Gallery, que permite hacer dimensiones muy largas. En este caso estamos hablando de módulos de 24 metros por 5 aproximadamente, que luego van modulados con otro elemento más, cohesionando las columnas entre uno y otro y dando una luminosidad muy, muy amplia, cohabitando muy bien con la parte ya fija, con, digamos, la parte estructural, el propio edificio del del café, perdón, y manteniendo, como veis en las columnas, una estética muy clásica, que era lo que buscaban para que le diese una continuidad al propio estilo arquitectónico que mantenía la plaza. Añadieron en fase de finalización de la estructura elementos como son calentadores, incluso aire acondicionado, como veis en esta foto, para dar todavía mayor confort. Al final, como veis incluso en esta misma diapositiva, el resultado es un producto que permite maximizar el espacio que, en este caso, el café puede potenciar de consumo de sus clientes, minimizando el número de obstáculos que se transforman en columnas y manteniendo una estética muy limpia y muy parecida a lo que ya existía en el entorno de la propia plaza. Estos cuatro elementos... Tenemos una pregunta. Nos pregunta Inés si los toldos solo reduce la sensación térmica o realmente son un filtro solar que reduce la temperatura. Sí, hay un efecto real de reducción de temperatura. Como decía antes, existen diferentes tipos de tejido. Algunos tienen mayor incidencia en lo que es la sensación térmica y otros tienen menos. Estos tejidos que hemos visto, por ejemplo, los del edificio, son tejidos microperforados que permiten pasar luminosidad y reducen la temperatura. Pero luego existen otros tipos de tejidos, que son los que se llaman opacos, que es un tricapa en el que la parte central lleva una lámina opaca que evidentemente ahí no permite pasar la luminosidad de una manera muy, muy pequeña, algún poco de luz, pero reduce sustancialmente la temperatura. De hecho, parte de los modelos de pérgolas que trabajamos son de tejido y utilizan este tejido opaco precisamente para eso, para ambientes donde hay mucha humedad o incluso el efecto del sol es importante, reducen sustancialmente la sensación térmica debajo de las mismas. No sé si ha quedado claro o tenéis alguna otra consulta. Sino que Inés no lo pongo aquí por el chat. Yo te voy informando. Vale, gracias. Perfecto. Por supuesto, podéis interrumpirme todas las veces que pone OK. Pone OK. Perfecto, gracias. Claro. Nada, considerad que la exposición que estamos haciendo es un poco daros una visual práctica de aquello que desarrollamos con toda la casuística que nos podemos encontrar, pero las particularidades, las opcionales o las posibilidades que tenemos, puedo deciros que es prácticamente infinita. Entonces, luego ya se entra en el detalle de el cliente prefiere que haya una reducción drástica, hay otros clientes que prefieren o donde prima más la luminosidad, que a lo mejor reducir tanto la sensación térmica. Bueno, ya va un poco en función de la necesidad que tiene el propio cliente. Pero que sepáis que prácticamente podemos dar respuesta a cualquier tipo de solicitud que tenga el cliente, ¿vale? Nada, como decía, una vez expuesto estos 4 pilares básicos de la protección solar, lo que se busca con el desarrollo de este tipo de elementos es poner o dar valor al exterior como si fuese un elemento de interior. Hay mucho tipo de estructura, tenemos muchos modelos a vuestra disposición. En algunos prima más un concepto estético, aunque todos tienen protección solar, protección frente a la intemperie, pero en algunos prima más un concepto estético y algunos un concepto práctico, pero tenemos muchos tipos de productos. Lo que buscan en cualquier caso es poder crear un espacio exterior y habilitarlo como si fuese un espacio interior, que tú puedas hacer una vida prácticamente de espacio interior, pero en espacios exteriores con todas las ventajas que tienen los espacios interiores de luminosidad, visual, confort, ¿cómo decir? Relax mental, ¿no? Porque uno cuando está en el exterior es como que se relaja más, todo ese tipo de beneficios con todas las ventajas que tiene el interior, que son protección, seguridad, confort, etcétera, etcétera.
Os presento un proyecto un poco en relación con lo que os estaba comentando antes, de crear esos espacios externos, pero dentro de ese espacio interno, pero dentro de un espacio externo, y es el Centro Comercial Puerta Venecia que hay en Zaragoza, que lo desarrollamos junto con el estudio de arquitectura que gestionaba el proyecto con el centro comercial. Aquí tenemos una zona en la que luego en invierno, en verano es un lago artificial y en invierno es una pista de patinaje, y delante de toda esa zona tiene la parte de restauración del centro comercial donde están todos los restaurantes. Uno de los principales problemas que tenían es que Zaragoza es una zona, vosotros seguramente lo conocéis muy bien, donde las temperaturas son bastante extremas. Puedes pasar de un frío muy intenso y muy seco a un calor tremendamente insoportable. Con lo cual, la terraza, antes de poner en práctica este proyecto, tenía la problemática de que bueno, en este caso los comensales, pues con sombrillas o pequeños tejidos tensionados no disfrutaban prácticamente de esas terrazas. Lo que nosotros proyectamos junto con el estudio de arquitectura es desarrollar toda la línea frontal a los restaurantes y por tanto al lago de pérgolas con tejido retráctil. En este caso lo que buscaban era sobre todo la reducción térmica debajo de las propias estructuras, por eso se trabajó con tejido retráctil opaco en todos los operadores que tenía esa zona del centro comercial. Se añadió una pequeña casuística que comento así como anécdota. Si os fijáis en la parte de la izquierda, en la imagen de la izquierda, veréis una línea que queda por delante de las estructuras y era el antiguo o la antigua zona de paseo, llamémosle así, de las personas. Se tuvo que hacer una estructura auxiliar que proyectase hacia adelante y que quedase por encima del lago, volando por encima del lago, para poder ampliar al máximo el espacio a ocupar por las estructuras y que además dotase de una linealidad visual todo el frente del proyecto, porque si no hacía esta forma un poco llamémosle, de diente de sierra, que estéticamente afeaba bastante el entorno. Se hicieron en módulos cuando era factible para reducir al máximo el número de columnas y travesaños y se fue creando, como veis en la diapositiva central, esa proyección de la superficie que vuela sobre el propio lago, porque como digo, luego en invierno esto se convierte en una pista de patinaje, para poder dar el mayor espacio posible al restaurante con respecto al número de comensales que podría tener. Al final el resultado, como veis, es una visual muy limpia, muy estética, realmente en línea con el estilo arquitectónico del centro comercial, con fachadas rectas, ángulos a 90 grados, y como veis en la diapositiva de la izquierda, con un tipo de tejido que les permite protegerse tanto en invierno de las bajas temperaturas como en verano de las altas temperaturas. Esa lámina opaca que tiene el tejido permite que en invierno la sensación térmica no sea tan fría y en verano no sea tan cálida. Es un tejido sintético especialmente diseñado para el exterior, para poder otorgar mayor confort térmico debajo de la propia estructura. Uno de los principales puntos, sobre todo cuando trabajamos con el particular, es el concepto del outdoor home. Es decir, yo quiero crear un espacio en mi casa que aunque sea de exterior, sea prácticamente lo mismo del interior, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo en el caso anterior. Os pongo un ejemplo práctico que hemos desarrollado con un cliente en el que, si os fijáis en la diapositiva de la izquierda, el cliente se hizo un jacuzzi, que además es piscina, con lo cual bueno, pues puede practicar ahí incluso natación porque tiene chorros de agua, etcétera, etcétera, y buscaba un tipo de estructura que cuadrase perfectamente con el ambiente que tenía, que le diese protección solar, porque esto en Madrid, y en Madrid pasa un poco igual, es un poco una zona de extremos a nivel de clima, pasas un frío terrible o pasas un calor tremendo, y que le permitiese, dado que es una zona de jacuzzi, reducir al máximo la condensación. El tejido, al ser un tejido sintético, absorbe mucho más la humedad que una pérgola bioclimática y ha creado un espacio para poder disfrutar los 12 meses del año, porque tiene también zona de radiación de calefacción. Y sobre todo en verano, cuando la quiere disfrutar en pleno verano, pues simplemente abre un poquito el techo, abre las paredes laterales y disfruta de una piscina completamente acondicionada. Y en la diapositiva de la derecha
lo hemos hecho con una pérgola bioclimática en la zona norte de España, en el que el cliente ha puesto una barbacoa que cuando enciende la barbacoa pues abre las lamas para que el humo pueda salir y luego disfrutar también de ese salón de invierno-verano, como lo queráis llamar. Aquí tenéis un par de ejemplos de zonas en las que el cliente no ha querido desarrollar tanto lo que es el espacio cerrándolo perimetralmente, pero sí ha creado espacios de confort. La diapositiva de la derecha es una vela donde el cliente principalmente la dedica a comidas de verano y sobre todo al desayuno, porque ya veis las vistas que tiene y le gusta salir a desayunar, tomarse el café mirando las huertas. Y en el caso de la izquierda, pues es el típico ático. Lo he querido poner así para que veáis también que existen casos bastante particulares y sencillos. Es el típico ático de un centro de ciudad en el que el cliente no quiere hacer nada extraordinario, pero sí quiere disfrutar de ese espacio donde puede poner mobiliario de exterior, donde puede tomarse la cerveza o puede tomarse el aperitivo con la familia, con los amigos, y que le permita incluso en un futuro, si quisiese, poderlo cerrar perimetralmente en una segunda fase. ¿Vale? Tenemos dos preguntas, aprovechamos si quieres. Claro, Mira, claro. ¿la pérgola del Castello di Rosciano es estanca a la lluvia? Sí, todas nuestras estructuras, exceptuando un par de modelos que están especialmente indicados como solo sombreadores, son estructuras que son estancas impermeables. Todas pueden soportar la lluvia, el viento y en el caso de las bioclimáticas además están testadas para la nieve. Dependiendo de las dimensiones y los parámetros, los kilos que pueden soportar oscilan entre los 180 y los 400 kilos por metro cuadrado. Te digo que depende un poco de las medidas de la estructura. Pero en cualquier caso, salvo el par de modelos que son especialmente indicados para el sol, el resto son impermeables y estancas. La segunda pregunta es, en el Museo Egipcio, en el Cairo, ¿esos Sí. toldos verticales de tejido microperforado están por el interior y parecen oscuros? La radiación solar, bueno, la radiación del sol ya ha atravesado el vidrio y calentará esas cortinas que se convertirán en un radio interior. ¿No serían más eficaces por el exterior? Sí, en eso tiene absolutamente toda la razón, pero eso fue petición expresa del Museo del Cairo, porque la zona de desierto, con los vientos que tiene, es bastante erosionante. Entonces temían que al ponerlos por el exterior sufriesen más de lo debido y hubiese que hacer cambios constantes de tejido porque lo erosionase rápidamente. Pero efectivamente, como te indica el caballero, es mucho más efectivo poner esos toldos verticales por el exterior del cristal que sirvan de primer filtro de protección, porque una vez el cristal ha absorbido el calor del sol, es más difícil establecer un bloqueo, llamémosle así, a lo que es el propio calor que ha generado el vidrio. Es mucho más efectivo por fuera que por dentro. Pero esto fue una petición expresa del Museo del Cairo. Ya te digo que por un tema de mantenimiento y erosión de los tejidos. Pues seguimos, gracias. Si vamos haciendo las preguntas, gracias. Pero mira, tenemos una más. ¿Pueden pintarse de blanco la cara que da al sol y de oscura la que da al interior para no deslumbrar? No es que se puedan pintar, sino que existen opcionales de este tipo de tejidos que son bicolor. Puedes tener una cara interna más oscura y una cara externa más cálida. Sí, existen ya formatos que son bicolor. De hecho, estos microperforados tienen una versión en el que la parte interna es semiopaca, es decir, reducen la filtración de luminosidad, pero dan mayor protección referente al sol. Como os decía, hay a partir de esto que yo os explico, que es una noción bastante básica, hay muchas opciones y muchas o casi todas están ya inventadas. Luego se pueden mejorar, se pueden potenciar, pero ya existe ese formato de tejido bicolor que combina el claro y el oscuro para dar protección interna y protección externa, perdón, y mantenimiento interno. Eso ya existe. ¿Continúo? Exacto, lo tenemos. Seguimos, gracias. Gracias. Bueno, un punto, me ha anticipado el compañero que preguntaba lo de la estanquidad. Uno de los principales fuertes que tiene CAE es que todos los productos que nosotros desarrollamos son productos que están testados, certificados y garantizados para poder luchar frente a los elementos. Como comentaba en la respuesta anterior, tenemos algunos modelos, un par de modelos,
que están indicados exclusivamente para el sol. Eso no quiere decir que cuando hayamos hecho alguna prueba no hayan soportado la lluvia, pero no están orientados, o las certificaciones que tienen no están orientadas hacia la lluvia, ¿de acuerdo? Igual que, por ejemplo, las pérgolas bioclimáticas están testadas y certificadas para la nieve y las pérgolas de tejido para la carga de nieve no. La experiencia de la Filomena, si algo bueno, de lo poco bueno que tuvo para sobre todo el centro de España, fue que nos demostró que nuestras pérgolas de tejido podían aguantar la nieve, pero no están certificadas para eso, aunque hemos comprobado que funciona. Pero uno de los principales elementos que nos caracteriza a nivel de desarrollo es que todos nuestros productos, los cuales fabricamos internamente 100% nosotros, desde el lingote de aluminio hasta que la pérgola está fabricada, es todo gestión interna nuestra, es que pueden combatir los elementos climatológicos. De ahí la idea que os quería transmitir desde el inicio de poder crear espacios de exterior con todas las características de confort que tiene un espacio de interior, pero con todas las ventajas que tiene el exterior: luminosidad, confort, contraestrés visual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos gestionar el sol, podemos gestionar el viento, podemos gestionar la lluvia y en el caso de las pérgolas bioclimáticas, como veis en esta imagen, podemos gestionar la nieve también y son perfectamente adaptadas a ese tipo de entornos. Os pongo un ejemplo que se hizo en Fuengirola, en Málaga, de un proyecto que se acabó el verano del año pasado, en el que por normativa se hizo una remodelación de todos los chiringuitos del paseo marítimo y uno de ellos fue este restaurante Oasis. Se hizo una reestructuración completa del chiringuito, pasó de lo que era el clásico chiringuito de playa a convertirse en un restaurante sencillamente espectacular, en el que el cliente quería combinar pérgola bioclimática de la más orientable y pérgola bioclimática retráctil. Y además proyectar en la parte frontal todos los frontales para poder dar un poco más de amplitud a lo que es la sombra dentro del espacio. Todo eso acompañado de cristales perimetrales que permitiesen en invierno crear un confort térmico. Aquí, como veis, el diseño técnico en el que toda la línea inferior de las estructuras, las 5 que veis en la parte inferior, son estructuras de bioclimática retráctil, es decir, que el cliente puede abrir y recuperar prácticamente todo el techo, y los laterales, los dos brazos de esta U, son pérgolas bioclimáticas orientales, en el que además tuvimos la exigencia por parte del técnico del ayuntamiento de hacerlas a una medida determinada y específica. Sabéis que las pérgolas bioclimáticas normalmente tienen que jugar con el paso del ama, es decir, tanto mide la lama, tanto es el paso que van teniendo las diferentes medidas. En este caso no, en este caso teníamos que ajustarnos a unas medidas determinadas y tuvimos que desarrollar un perfil interno que permitiese, manteniendo los mismos parámetros de estanquidad, impermeabilidad, las mismas garantías, proyectarla a la medida que indicaba el técnico. El resultado, como veis, es una estructura francamente bonita, muy estética a nivel de reclamo para el cliente, pero sobre todo le ha dado un plus que no tenía antes, y es poder disfrutar de esta terraza y poder explotar esta terraza los 12 meses del año. Antes lo que tenía era el típico palillero con toldos verticales manuales, que evidentemente cuando llegaba la parte más cruda del invierno era complicado gestionar, tenían que meter mucha calefacción y se les hacía, la verdad, que cuesta arriba. Con esto han creado un espacio en el que pues, el consumo energético es mucho menor, la estética es mucho más bonita y el espacio lo pueden aprovechar muchísimo más. Otro ejemplo que hemos acabado, yo siempre hablo en majestático, pero que lo sepáis, pero otro proyecto que hemos terminado apenas hace un mes y medio es el campo de golf de Midalmina en Marbella. Aquí teníamos un poco la misma circunstancia. Este es un campo de golf mítico de la zona de Marbella y en la terraza que veis en la diapositiva de la derecha, lo que existía era la típica estructura de palillo con cuerda que prácticamente solo los dejaba disfrutarla algunos meses del año y en determinadas horas, porque cuando hacía excesivo calor era muy difícil ponerse debajo de esa zona. La idea de la propiedad era darle un lavado de cara a todo, porque es un campo de golf donde se hacen determinados torneos a nivel nacional y a nivel europeo, y querían dotarlo de una imagen un poco acorde con el tipo de personas que acudían al campo de golf.
En este caso desarrollamos una estructura en forma de L que tenía una particularidad, y era que teníamos que darle una salida superior a lo que estructuralmente y de manera estandarizada hacemos nosotros, evitando poner una columna central. Con el estudio de arquitectura estuvimos proyectando una escuadra que luego viene oculta con un falso techo, que nos permitía proyectar 1 metro más la pérgola, quitando la columna central que por regulación interna de cargas nuestra establecía, de tal manera que todo el espacio de la terraza quedase completamente diáfano. Y el resultado era este. Aquí, al ser una zona de mucho calor y sobre todo de mucha humedad, en un primer momento la propiedad proyectó poner pérgola bioclimática, pero en reunión con ellos y sobre todo con el estudio de arquitectura nosotros aconsejamos poner tejido porque le da una protección solar mucho más eficaz, no tiene tanta transmisión de calor y frío y sobre todo permitía hacer espacios más amplios, evitando en cualquier caso tener que poner columnas intermedias. La propiedad lo estuvo verificando, le hicimos una proyección para que viese un poco el resultado y que, como veis, cuando se terminó de montar las estructuras, la propiedad quedó encantada y, de hecho, ha quedado tan encantada que tienen varios hoteles, varias cadenas de hoteles a lo largo de España, y antes de esta formación he tenido una videoconferencia con el estudio de arquitectura que está desarrollando un proyecto en paralelo en el hotel, porque bueno, pues simplemente han quedado totalmente impresionados con el resultado y ahora quieren empezar a plasmarlo en los hoteles donde tienen actividad de canal de hostelería. Todo esto que hemos estado viendo son un poco ejemplos prácticos de todos los puntos a los que me he estado refiriendo con respecto al concepto de la protección solar y el outdoor. Aquí os voy a enseñar 3 o 4 casos un poco característicos que se salen de la norma regular y que tienen connotaciones un poco fuera de estándar, porque bueno, pues, normalmente hay un porcentaje alto de proyectos en los que estáis trabajando en el que tenemos que plantear soluciones en paralelo a lo que se hace de manera estándar, pues porque las necesidades son esas. Entonces, quiero que veáis que también tenemos capacidad de poder dar respuesta a las exigencias que os plantean vuestros clientes para que al final el proyecto salga, si no igual, lo más parecido a lo que os solicitan, ¿vale? El primer ejemplo que ponemos es el del Hotel Hermitage en Mónaco, en el que tenemos o tenían una característica bastante considerable. Aquí el ayuntamiento era muy férreo y lo que buscaba es que se pusiese algún tipo de elemento de protección solar donde apenas hubiese postes y que se pudiese cerrar por la noche, prácticamente recuperando el efecto cielo abierto de la plaza. Lo que planteamos es un formato de cuatro velas con un único poste central, con unas dimensiones lado a lado aproximadamente de unos 15 por 15, con un único poste central, como indico, con cuatro postes perimetrales apoyados en la barandilla, que son más cortos, y con anclajes especiales para dotarlos de una altura determinada. El efecto abierto-cerrado lo veis aquí. Lo que buscaba el ayuntamiento, en este caso, era que cuando estuviese el elemento de protección solar extendido pudiese cubrir la plaza y dar un bienestar, pero cuando se cerrase la actividad del restaurante, del hotel, pudiesen recuperar el cielo abierto. Esta era una exigencia necesaria por parte de la legislación de Mónaco, y de todos los elementos que podíamos proporcionarles dentro de nuestro catálogo, este era el que mejor les encajaba, porque, como veis, es muy limpio, apenas tiene elementos de apoyo y podemos hacer estructuras que se combinen entre sí con el menor número de columnas, postes y otra serie de elementos de anclaje al suelo. El resultado o el origen es esta foto. Esta es la plaza en su fase inicial. Como ven, no había nada y bueno, pues, cuando tenían temperaturas altas o en determinadas horas del día se hacía bastante incómodo permanecer ahí, y lo que establecimos con nuestras velas es este otro resultado. Este tipo de velas son velas que se desarrollan con un estilo y un ambiente náutico, es decir, elementos de acero inoxidable, cable de acero, sistemas motorizados con domótica para poderlos incluir, incluso manejar a través de diferentes aplicaciones con el móvil. Los tejidos pueden ser de
de vela de barco, son tejidos muy similares a los que se llevan en las velas de barco, es decir, es un tipo de elemento que cuadra muy bien con ambientes marinos y que además proporciona una estética muy particular, y para proyectos en los que hay ciertas restricciones en cuanto a la estructura que se puede poner, encajan francamente bien. Luego vamos a ver un ejemplo que os va a dar una imagen real de lo que pueden hacer este tipo de velas. Aquí tenéis otra foto de lo que es el proyecto una vez está abierto y una vez está cerrado. Como veis, con las 4 velas enrolladas, prácticamente la plaza recupera su aspecto original. Un proyecto interesante que desarrollamos el año pasado con esta cadena de restaurante que se llama Naked. El primero que hemos puesto en práctica está en Pozuelo, en Madrid, aunque estamos desarrollando otros 2 en la zona del País Vasco y otro en la zona de Andalucía. Es esta estructura con techo abovedado, con líneas muy rectas, en donde la casuística era que, como veis, esas 2 zonas en gris tenían que seguir la línea de la terraza que les había otorgado el ayuntamiento, pero tenían que poder ocuparlo todo con una estructura que no era exactamente rectangular. En este caso hicimos una proyección del propio espacio con las mediciones, y esas 2 zonas en gris mantuvimos la estética que tienen las propias estructuras, pero otorgándole una zona fija con una estética de techo similar a la del resto de las estructuras, con lo cual no se ve la diferencia, pero sí que fuesen acorde a lo que solicitaba la normativa. Creo que se me ha colado una slide, luego creo que va a aparecer, pero bueno, lo que veis aquí, como os decía, son 5 estructuras más los 2 anexos de parte fija, que lo que hacen es ocupar el espacio completo de la terraza, de tal manera que el restaurante puede aprovechar el 100% del espacio que le concedió el ayuntamiento en este caso. Otro ejemplo de las velas adaptadas a un entorno complicado, llamémosle irregular, es el que hemos hecho en la finca en Madrid. En este caso, como veis en el diseño técnico que establecimos, tenemos un espacio en el que hay muchísimas zonas irregulares, con mucha vegetación, muchos árboles, y en el que teníamos una única premisa: no se podía tocar ningún árbol, de ninguna manera, ni cortar una rama, ni nada, absolutamente nada. Todas las velas o todo el elemento que proyectásemos para dar sombra tenía que adaptarse completamente al entorno que ya existía. Este espacio se utilizaba para eventos diversos, pueden ser convenciones, meeting, pero sobre todo se hacía para eventos de bodas. El coche llegaba por la parte inferior derecha, esa especie de caminito que surge en la esquina inferior derecha, aparcaba en el anexo donde están estas 2 velas enfrentadas. La novia se bajaba del coche, subía a esta especie de altar de madera que ya existía, donde le esperaba el novio, y se celebraba la ceremonia ahí. Y todos los invitados quedaban debajo de las velas, protegidos del sol. Aquí se ha colado la que comentaba antes, perdonad. Este es el resultado de la que hemos visto con la zona fija, disculpadme. Bueno, hicimos la proyectación de las velas, les hicimos también un cálculo de cimentación de cuánto tenían que poner las bases de hormigón, puesto que era un falso suelo, y pusimos las estructuras, las velas, con mástiles combinados, de tal manera que con un único mástil pudiésemos sacar diferentes velas, reduciendo al máximo el número de obstáculos que ya de por sí existían con la vegetación, y creando los espacios diáfanos más factibles posibles. El resultado es este. Las bases quedaron escondidas incluso debajo de las propias baldosas, pero como veis, no solo nos adaptamos a nivel espacial con respecto a lo que teníamos de recorrido para poner las velas, sino que además nos adaptamos muy bien a nivel estético, porque es un producto que encaja muy bien con este tipo de entorno, creando zonas de sol y sombra donde los invitados podían estar realmente cómodos mientras se hacía la ceremonia. Vale. Un proyecto más que os enseño referente a estos casos especiales es el que hicimos en Ibiza, el restaurante Zuma, en el 2022. En este caso, el restaurante Zuma, que es donde está el hotel y el casino, está enfrente
al puerto deportivo. Lo que teníamos era, como veis en la diapositiva de la izquierda, un entramado de huecos preexistentes donde antiguamente tenían unas velas tensionadas, pero que evidentemente cuando llegaba el invierno, el otoño o incluso en épocas de calor con ciertos vientos se hacían prácticamente impracticable estar ahí. Lo que nosotros proyectamos fue un techo abovedado como el que hemos visto antes en el caso de Naked, pero en este caso sin columnas, sino puesto entre paredes, de tal manera que pudiésemos adaptarnos a los huecos existentes que ya tenía el propio escenario, manteniendo incluso zonas de claraboya para la entrada de luminosidad y creando los espacios de sombra y de protección solar a los diferentes huecos que ya tenía o que ya preexistían dentro de la propia estructura del centro comercial. Como veis, al final lo que se crea es, si yo lo veo de la parte superior, es un manto de estructuras que se van coexistiendo y coaccionando unas con otras, pero en la parte inferior lo que me va creando es mini espacios, bueno, mini, algunas miden 10 metros de largo, espacios diferenciados donde incluso el restaurante puede crear ambientes distintos para poder desarrollar actividades distintas. Todo esto que os he enseñado es un poco el desarrollo del concepto del outdoor, siempre visto desde un plano de casos prácticos. La mayoría de las estructuras que hemos estado viendo ahora, casi todas, por no deciros el 100%, entran dentro de lo que es la normativa propia de concepto de protección solar de toldo, con lo cual casi en ningún caso a nivel normativo van a poner pegas a la hora de poder desarrollar proyectos con nuestras estructuras. La bioclimática orientable es la única que, dependiendo de la zona, pueden dotarla de algún tipo de restricción mayor, pero en casi todos los casos, todo lo que son pérgolas textiles e incluso la bioclimática retráctil, como el empaquetamiento se hace dentro del máximo del 21% o 25%, dependiendo de la zona que exige la normativa, entran dentro de los parámetros de toldo. Aunque veáis estructuras como tal, siguen siendo considerados y se siguen clasificando dentro de la normativa del toldo. E igual que los tipos de tejido, son tejidos que entran dentro de esta misma normativa. Una vez expuesto todo esto, sí quería haceros una breve introducción de lo que somos nosotros como CAE, para que contextualicéis todo lo que hemos estado viendo. CAE es una empresa que nace en Venecia en los años 80, de la mano de nuestro recién difunto administrador delegado, presidente, Amorino Barbieri, que tiene como objetivo el desarrollo de estructuras que permitan crear ambientes de exterior con todas las comodidades, prestaciones y avance que permite cada momento de la vida. Una de las características fundamentales que tiene CAE es el desarrollo de conceptos dentro del I+D, es decir, potenciar y desarrollar nuestros propios productos adaptándolos a las nuevas jornadas de aspectos modernos que se van desarrollando. Es decir, por ejemplo, poderlos incorporar a conceptos como la domótica, trabajar con textiles cada vez más modernos y con mayor cuota de protección, elementos que permitan fusionar diferentes tipos de materiales dando un resultado óptimo. Al final, lo que buscamos es poder crear estructuras que os den una solución práctica a todo lo que es en este caso, proyectos de exterior. Uno de nuestros fuertes, sobre todo a nivel de empresa, es la creación de sedes físicas en diferentes zonas del mundo, donde trabajamos empleados de la propia empresa italiana, pero desplazados a los países de destino. ¿Por qué? Por un tema de conocimiento de lengua, tema de conocimiento de normativa, tema de un conocimiento de mercado, de tal manera que os podamos dar un servicio y un soporte tanto técnico como comercial muy rápido, muy veloz y sobre todo muy actualizado. Todo nuestro producto, como os decía antes, se basa en un elemento para mí fundamental y que me gusta además repetirlo mucho y que nos diferencia muchísimo de la mayoría de otros fabricantes. Todo nuestro producto lo fabricamos nosotros. Desde el lingote de aluminio
que se funde hasta que la pérgola sale de producción y se envía a destino, todo pasa por nuestras manos. Obviamente, el textil y la motorización no, porque eso depende de terceras empresas, pero lo que es nuestra estructura, la patente, los modelos, los moldes, perdón, el control, el diseño, los test, las certificaciones, todo lo gestionamos de manera interna. Eso nos permite adaptarnos a las exigencias del mercado, pero también nos permite ser más autónomos a la hora de poder dar una respuesta más rápida y más eficaz. Sobre todo lo notamos mucho en época de pandemia, donde bueno, se sufrió cierta escasez de material, ciertas complicaciones en las que nosotros supimos adaptarnos de una manera mucho más rápida. No digo que no las sufriésemos porque fue un periodo complicado para todo el mundo, pero sí que nos permitió volver a ponernos en nuestro casilla de salida de una manera mucho más rápida. Importante, como digo, es que todas las patentes, todos los productos que nosotros desarrollamos, por pequeña que sea la pieza, están patentados y el molde es propiedad nuestra, de CAE. Aparte, trabajamos con el marcado CE, con control numérico, con un sistema de producción automatizado, de tal manera que podemos llevar un control exhaustivo de todo el proceso productivo. Todos nuestros productos, como veis en esta diapositiva, que a mí me gusta mucho enseñar, aparte del marcado CE, tienen certificaciones, cálculos estructurales, cálculos de peso, cálculos de resistencia, de garantía, para que sepáis, en cualquier caso, que todos los productos que nosotros ponemos a vuestra disposición han pasado previamente los filtros necesarios de garantía y seguridad para poderos daros, valga la redundancia, las máximas garantías. Esto me gusta contextualizarlo porque hay pocas empresas en el mundo, y cuando digo pocas, es realmente pocas, que puedan garantizaros este tipo de documentación y que pueda garantizaros este tipo de test. Pocas. Fabricantes hay muchos, pero que tengan estos rigurosos controles de seguridad hay pocas, muy pocas, porque son costosos, porque llevan tiempo, porque desde que yo fabrico o diseño una pérgola hasta que la saco al mercado, tengo un lapso de 12 meses de pruebas, test, etcétera, que me permitan garantizar cuáles son mis máximos, cuáles son mis mínimos, en qué circunstancias soportan determinada carga, en cuáles no, que requieren cierto tiempo y que evidentemente me permiten ir con seguridad a la hora de explicaros o de garantizaros cada una de las garantías que puede tener la estructura. Y luego tenemos a nivel comercial un punto bastante interesante, sobre todo por el soporte que os podemos dar. Tenemos una red de comerciales y comerciales técnicos que elaboran en toda España, pero sobre todo tenemos puntos en los que podéis apoyaros para poder realizar no solo la visita, sino también todo el desarrollo del aspecto técnico de vuestros proyectos. Es importante que podáis tener una respuesta rápida, eficaz y sobre todo lo más aproximada posible a lo que estáis trabajando. Y comentaros, CAE como empresa que trabaja dentro del sector y que lleva más de 40 años en el sector de la protección solar, tiene mucha experiencia en todos los ámbitos de la protección solar, sea para el particular, sea para el canal Horeca o sea para el canal Contra. Podemos dar respuesta a cada una de las necesidades que tengáis y, como decía antes, si no exactamente igual a lo que habéis solicitado, prácticamente igual. Con lo cual, no tengáis miedo de solicitarnos no solo información, sino asesoramiento de cualquier tipo de proyecto, porque yo personalmente, que soy el que los suele llegar los proyectos de este tipo, estoy encantado de sentarme con vosotros, explicaros, poneros en contexto lo que necesitáis o lo que no, y evidentemente daros apoyo en todo lo que estiméis oportuno. Una cosa importante que nos gusta destacar son sobre todo las colaboraciones que hacemos a nivel de difusión y de información técnica. Colaboramos mucho a nivel de arquitectos, paisajistas, decoradores. Realizamos eventos como puede ser Architect World, donde los hacemos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, donde intentamos un poco dar difusión a este tipo de producto, explicando las características que tiene, y como bueno, pues hice también la semana pasada en la Escuela de Arquitectos de Madrid, pues una formación presencial
con más de 60 arquitectos, donde bueno, pues estuvimos un poco explicando las características de nuestros productos y estuvimos viendo casos reales que ellos tenían. Incluso con Cosentino hemos hecho varias formaciones conjuntas en las que bueno, pues, ellos tenían una serie de necesidades con sus arquitectos, hicimos una especie de simposio común, poniendo sobre la mesa proyectos en los que necesitaban tener asesoramiento real sobre este tipo de productos. Como veis, trabajamos en este caso también, el mes que viene tenemos otra formación con el Colegio de Arquitectos del País Vasco, pero es una de nuestras actividades que más nos gusta ir desarrollando porque bueno, muchas veces productos que ya existen y que se pueden desarrollar a nivel de proyecto, bueno, ponerlos de manifiesto para que también los conozcáis, aunque seguramente algunos ya conozcáis, pero bueno, si hay algo que os queda de duda, poderlo un poco explicar. Me gustaría, eso sí, destacar todo lo que es la información que podéis extraer de nuestra página web para poder gestionar bueno, proyectos con estructuras, por ejemplo, como las que nosotros os proporcionamos. Dentro de nuestra página web tenemos una parte especialmente dedicada a vosotros, a los arquitectos, donde tenéis formatos BIM, modelos en 3D, manuales, fichas técnicas, incluso documentación un poco más precisa, donde las podéis descargar y utilizarla, integrando incluso modelos como el formato BIM en vuestros propios proyectos, para que una vez los presentéis venga ya completamente integrado. Os invito a poderos registrar, a poder entrar, a echar un vistazo, porque tenéis también catálogos, tenéis también fichas técnicas, tenéis información variada que os permitirá tener un conocimiento bastante más profundo de los diferentes productos. Y simplemente como muestra de un poco la evolución de este mercado, diferentes tipos de premios y colaboraciones que hemos hecho de los diferentes modelos de estructuras que hemos ido desarrollando, donde bueno, pues nos han ido dando algunos premios al diseño, a la calidad, a las prestaciones, de tal manera que podáis siempre tener la confianza de trabajar directamente con una de las mejores marcas en el sector. ¿Vale? Por mi parte, nada más, no os quiero robar más tiempo. Ha sido un verdadero placer teneros en esta formación, y si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, estoy a vuestra entera disposición. Gracias, José Manuel, por la detallada y completa explicación. Te quería hacer una pregunta, yo como curiosidad, luego esperamos a las preguntas. ¿Hay alguna medida máxima? Es decir, ¿hay un largo, ancho que tengamos que tener en cuenta antes de empezar a poder dimensionar pues, una protección solar o una cubrición? Nosotros actualmente trabajamos aproximadamente con unos 20 modelos de estructuras, desde más sencillas a más complejas, y cada una de ellas tiene dimensiones máximas y mínimas en función de elementos como espesores, anchos de columnas, etcétera, etcétera. Para que te hagas una idea, en algunos modelos podemos hacer espacios o podemos cubrir espacios de 13 metros por 9, o incluso podemos llegar a más de 10 metros de proyección con otro tipo de modelos. Depende un poco del modelo, pero te puedo asegurar que podemos cubrir espacios enormes en función de la necesidad que tenga el cliente o de las características del proyecto. Va un poco personalizado, pero sí podemos hacer dimensiones realmente grandes. ¿La altura? ¿Hay alguna condicionante que en la altura? ¿O dependerá de lo que quieras poner con el tejado o arquitectónicamente? No, la altura, el único condicionante que tiene realmente la altura es cuando el cliente quiere poner algún tipo de protección perimetral, bien sea cristal o bien sea textil enrollable, porque los fabricantes de cristal, por ejemplo, para mamparas correderas o incluso cortinas de cristal, no los hacen superiores a 3 metros, porque si no el paño vibra demasiado y existe el riesgo real de que se rompa. Y en el caso de los tejidos podemos llegar hasta 5 metros, pero claro, más de 3 metros no se suele hacer por un contexto de evitar hacer efecto bandera. Pero hemos hecho proyectos de 4 metros, 5 metros de altura, en el que luego se ha puesto un fijo y luego se han incluido por debajo los cristales. No es un condicionante excesivo. Hay digamos, un estándar de 3 metros para el particular o para el canal Oreca, como te digo, por cuestión de los cierres perimetrales, pero hace poco,
proyectamos para un puerto en Málaga y el estudio de arquitectura pedía alturas de 5 metros, proyectamos un pequeño fijo en la parte superior y luego los 3 metros de cristal. No habría problema. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, aprovechando que tenemos a José Manuel aquí con el tema de protección solar y el tema para los espacios exteriores. Claro, es que es un lujo que nos explique todos los proyectos que han ido haciendo para poder, pues eso, disfrutar de muchas veces que tienes un espacio fuera que no lo sabes y puedes tener esas condicionantes de abierto, cerrado, se quita, se pone, se plega. La verdad es que es muy, muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta más? Así hemos ido haciendo por el camino. Sí, la dirección web, nos la preguntan. Perdóname, mira, sí, no la he puesto. Mira, la dirección web es www.outdoordesign.com. ¿Autor con H o sin H? Outdoor Design, como podría ser outdoordesign.com. Esa es la general. La he puesto aquí, no sé si es esta. Me dice si que la he puesto bien ahí. La he puesto en el chat yo ahora. Espérate que vuelvo para atrás y lo vemos. A ver, dime, perdona. La has puesto en el chat, ¿verdad? Sí, he puesto la que creo que según las... A lo mejor me he equivocado, más que nada. Mira, lo voy a escribir yo si te parece. Es outdoor, como... disculpa. Igual lo he dicho yo mal, no te preocupes. No, ya está, perfecto, gracias, así ya lo tienen claro. Muy bien, pues perfecto. La verdad es que muchísimas gracias por compartir los conocimientos aquí en el Colegio de Arquitectos y para imponer que los arquitectos puedan incluir ese tipo de interesantísimos diseños que aprovechan muchísimo todo el tema, como dices muy bien, la radiación, o sea, cómo evita la radiación solar, el control solar, el tema del control también térmico y al final es un conjunto muy interesante de ahorro energético, ¿no? José Manuel, gracias por todo. Si quieres despedirte, ya lo dejamos aquí. Por supuesto, agradeceros a todos los asistentes vuestro interés, vuestro tiempo y vuestra dedicación. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, estamos a vuestra disposición en la página web, incluso en nuestros correos electrónicos, para que pues nos contactéis cuando estiméis oportuno. Muchísimas gracias por todo. Hay una pregunta. ¿Tenemos una pregunta? Juan Antonio. ¿Te ha levantado la mano? No sé si es un error. Sí, no. Gracias. El micro. ¿En Barcelona tenéis un showroom o una store o una tienda? Sí, colaboramos en Barcelona con algunos clientes y tenemos un K-Store, que es Manuel Pedro, que si quieres luego te puedo mandar la información por si quieres visitarlo, incluso podemos llevarte algún tipo de proyecto que hayamos desarrollado allí para que puedas ver un poco las características. Sí. Sí, más que nada, pues poder disponer de la dirección, pues para poderse acercar en un momento determinado. Vale. Por supuesto. ¿La dirección la sabes cuál es? La ponemos aquí en el chat si quieres. ¿No? Sí. De todas maneras, si a todos os parece bien, me gustaría hacer luego un mail de agradecimiento por vuestra participación. En ese mail pondré mi contacto y si queréis simplemente es escribirme y yo os doy respuesta a todo lo que necesitéis. Muy bien. También os comento que pondremos en breve la presentación en YouTube, también con toda la presentación y todo conjuntamente, ¿de acuerdo? Pues perfecto, pues quedamos así. Luego ya contactamos por mail. Muy bien, José Manuel, pues un saludo, gracias a todos por su asistencia y hasta la siguiente. Un saludo. Muchísimas gracias a todos y que paséis buen día. Un saludo. Chao. Chao.